La vecindad bullía bajo el sol implacable de aquel sábado de 1975, con el olor a tortillas recién hechas mezclándose con el polvo de la calle empedrada. El profesor Girafales había llegado temprano en su viejo Volkswagen, no solo para ver a doña Florinda, sino con la idea brillante de llevar a los niños a una excursión al campo. Es una oportunidad única para que estos jóvenes espíritus se conecten con la madre naturaleza, proclamó con su voz engolada, ajustándose el corbatín mientras doña Florinda sonreía embobada y le ofrecía un café. Don Ramón, desde la puerta de su cuarto, soltó un gruñido. «Da. ¿Y quién paga el camión, profesor? Yo ni para la renta tengo». Señor Barriga, que acababa de aparecer con ñoño a su lado para cobrar las cuotas atrasadas, cruzó los brazos sobre su enorme panza y soltó una risa sarcástica. «Precisamente, don Ramón. La renta de este mes me llevo sus trastos. Y tú, ñoño, no te distraigas con esos libros tontos. Ayúdame a contar». Los niños se arremolinaron en el patio. Kiko, con su voz chillona, exigió que su mamá le preparara una canasta especial solo para él. «Mamá, no quiero que el chavo toque mi lonchera. Es un mugroso y me va a ensuciar todo». La Chilindrina, que jugaba con una pelota rota, le dio un empujón leve. «Cállate, Kiko. El chavo no ha hecho nada». Pero don Ramón ya estaba de mal humor y le gritó al chavo, que intentaba ayudar cargando una mochila vieja: «Quítate de en medio, menso. Siempre estorbando, como si no tuvieras donde caerte muerto». El chavo bajó la mirada, apretando los labios en esa sonrisa que siempre usaba para no molestar. «Fue sin querer queriendo, don Ramón. Solo quería ayudar para que la excursión saliera bien». Doña Clotilde, desde su ventana, murmuró algo sobre maldiciones del campo y les lanzó un vistazo de lástima, pero nadie le hizo caso. El profesor, impaciente, los apuró. Ta, niños. Suban al camión que renté. No perdamos el tiempo con tonterías. El viaje al campo duró casi 2 horas por caminos polvorientos. Dentro del camión, el profesor recitaba poemas sobre las flores y los árboles, mirando de reojo a doña Florinda, que se abanicaba con un pañuelo bordado. Kiko presumía su sombrero nuevo y le quitaba el asiento al chavo cada vez que intentaba sentarse cerca. «Este lugar es mío, huérfano. Mi papá me lo compró todo». Don Ramón, sentado atrás con señor Barriga, no paraba de quejarse. «Mira que gastar en esto cuando debo la renta. Chavo, tú ni pagas nada y vas de gratis, ¿eh?» ñoño leía un libro de ciencias y murmuraba que los mosquitos del campo transmitían enfermedades, pero su papá lo calló de un codazo. «Cállate, ñoño, no asustes a nadie con tus ideas raras». La Chilindrina se acercó al chavo y le susurró: «No les hagas caso, chavito. Yo sé que eres el más valiente». Él sonrió de verdad por primera vez, pero por dentro sentía ese nudo familiar, el de ser siempre el que sobra, el que nadie quiere cerca por mucho tiempo. Llegaron a un claro verde rodeado de árboles frondosos y un arroyo lejano. El profesor organizó una clase improvisada. «Observen, niños, cómo la naturaleza nos enseña humildad». Doña Florinda extendió un mantel y repartió empanadas, pero solo Kiko recibió la porción más grande. Don Ramón se quejó de que las suyas estaban frías y le tiró una piedra al chavo cuando este tropezó cerca de él. «Mira por dónde caminas, tarado. Siempre arruinando todo». El chavo se levantó sin quejarse, sacudiéndose el polvo de los pantalones rotos. «Está bien, don Ramón. No pasa nada». Mientras los demás comían y reían, él se alejó un poco, atraído por un sendero que se perdía entre los matorrales. «Solo un ratito», pensó. «No quiero molestar más. Quizás encuentre algo bonito para llevarle este recuerdo». El sendero lo llevó hasta una mini laguna oculta, un charco de agua estancada del tamaño de una alberca pequeña, rodeada de juncos podridos y lodo negro.
El agua era verde oscura, sin movimiento, como si el tiempo se hubiera detenido allí. Un olor a podredumbre subía con el calor, y el aire vibraba con el zumbido constante de insectos. Miles de mosquitos negros y gordos revoloteaban sobre la superficie, formando nubes densas que picaban sin piedad. El chavo se quedó mirándola fascinado. Órale. Parece una piscina secreta. Voy a mojar los pies nomás. Se quitó los huaraches y entró hasta las rodillas. El agua tibia le envolvió las piernas como una mano pegajosa. Al instante, los mosquitos lo atacaron en masa. Le picaron los brazos, el cuello, la cara, las orejas. Sintió docenas de pinchazos ardientes, como agujas calientes clavándose en la piel. ¡Ay, ay! Hay bastantes bichos aquí, exclamó, dándose manotazos. Pero no salió. Siguió chapoteando un rato más, riendo solo, porque por fin tenía algo suyo, algo que nadie le había quitado. No les diré nada. No quiero que se enojen por mi culpa otra vez. Cuando por fin regresó al grupo, cojeando un poco por las picaduras que ya empezaban a hincharse, el profesor lo regañó. Chavo, por el amor de Dios. ¿Dónde te metiste? Siempre haciendo locuras. Doña Florinda arrugó la nariz. Hueles a agua sucia, niño. Ve a lavarte. Kiko se burló. Mírenlo, todo picado como un perro sarnoso. Seguro se cayó en un charco de lodo. Don Ramón le dio un coscorrón leve. La próxima te dejo en la vecindad, menso. Siempre causando problemas. La Chilindrina le limpió una mancha en la mejilla con su pañuelo. ¿Estás bien, chavito? Él asintió rápido, ocultando los brazos detrás de la espalda. Sí, Chilindrina. Fue sin querer queriendo. Solo exploré un poquito. No se preocupen por mí. Las picaduras le ardían como fuego, pero se mordió la lengua. No quería arruinar el día. No quería ser una carga más. El regreso fue silencioso para él. Sentado al fondo del camión, sentía cómo las ronchas crecían bajo la piel. Pequeñas protuberancias rojas que pulsaban con cada latido. En la vecindad, al caer la noche, se metió en su barril sin cenar. Afuera, don Ramón discutía con señor Barriga por la renta otra vez. Deme unos días más, don Barriga. Se me chispoteó el dinero. Kiko jugaba con sus juguetes nuevos y se reía fuerte. Doña Florinda coqueteaba con el profesor en la puerta. La Chilindrina pasó cerca del barril y le dejó una tortilla envuelta. Para ti, chavito. No te duermas con hambre. Él la tomó y susurró gracias, pero cuando se tocó los brazos en la oscuridad, las picaduras ya no solo picaban. Había algo moviéndose debajo, como si pequeñas agujas se clavaran desde adentro. Mañana se me pasa, se dijo, apretando los dientes para no gemir. No voy a molestar a nadie. Ellos ya tienen suficientes problemas con la renta y todo. Yo solo soy el chavo. Las horas avanzaron lentas. El zumbido de los mosquitos de la laguna parecía seguir en sus oídos. No sabía que esos pinchazos no eran solo picaduras. Que algo vivo había entrado en su carne, algo que empezaba a comer desde dentro, despacio, sin prisa. Afuera, la vecindad dormía entre risas lejanas y discusiones apagadas. Dentro del barril, el chavo se rascaba en silencio, con lágrimas que no dejaba caer. Mañana todo estará bien, repitió, como una promesa que ya empezaba a romperse. La mañana del domingo amaneció gris y pesada sobre la vecindad, como si el cielo mismo supiera que algo se estaba pudriendo en silencio. El chavo despertó dentro de su barril con un ardor que le subía desde las piernas hasta el pecho. Las ronchas de la noche anterior ya no eran simples hinchazones. Se habían convertido en ampollas rojizas y calientes, algunas con puntitos blancos en el centro que supuraban un líquido claro y espeso. Cuando se rascó con las uñas sucias, sintió un movimiento extraño bajo la piel, como si hilos vivos se retorcieran justo debajo de la epidermis. Un
dolor punzante le atravesó la pantorrilla derecha, tan fuerte que tuvo que morderse el labio para no gritar. ¡Ay! Huele. Pero no es nada, murmuró para sí mismo, con esa voz infantil que siempre intentaba restarle importancia a todo. Se miró las piernas a la luz que entraba por las rendijas del barril. La piel estaba tensa, brillante, y en varios puntos se veían pequeñas líneas oscuras moviéndose, como venas que cobraban vida propia. No quiso salir enseguida. Escuchaba afuera las voces de siempre. Don Ramón discutía otra vez con el señor Barriga, que había regresado temprano con ñoño para recordar las deudas. Le dije que esta semana sí pago, don Barriga. No me presione o me voy a la calle con la Chilindrina y ya verá. El señor Barriga, con su voz gruesa y autoritaria, respondió sin piedad. Eso mismo dice usted cada mes, don Ramón. Si no paga hoy, mañana vengo con la policía y desocupa el cuarto. Ñoño, anota. 2 meses y medio de renta. Y deja de leer ese libro, que pareces idiota. Ñoño bajó la mirada, y murmuró. Papá, en el libro dice que las infecciones por agua estancada pueden ser graves. Su padre lo cayó de un manotazo en la nuca. Cállate. No andes asustando a la gente con tonterías de escuela. La Chilindrina, que jugaba sola cerca del barril, se acercó y tocó la tapa con suavidad. Chavito. ¿Vienes a jugar? Traje canicas. El chavo contestó con voz ronca. Ahora no, Chilindrina. Estoy un poco cansado de la excursión. Ve tú con Kiko. Ella insistió. Pero Kiko siempre me gana y me llama tonta. Tú eres el único que no se burla. El chavo sintió una punzada más fuerte en el muslo y se dobló de dolor dentro del barril. Ve. Ve nomás. Yo luego salgo. Doña Florinda apareció en el patio con su delantal impecable, peinada como para recibir al profesor Girafales, que había prometido volver ese día para continuar la lección de botánica. Kiko correteaba detrás de ella exigiendo. Mamá, cómprame un helado. El chavo ayer se comió mi empanada, estoy seguro. Es un ladrón. Doña Florinda lo calmó con voz melosa. Mi rey, no te preocupes por ese huérfano. El profesor viene y nos va a llevar a todos a comer algo rico, menos a los que no pagan renta, claro. Don Ramón, que escuchó desde su puerta, escupió al suelo. Siempre los mismos. Unos con todo y otros con nada. Chavo, sal de ese barril cochino y barre el patio, a ver si sirves para algo. El chavo, sudando frío, se asomó apenas. Su cara estaba pálida, con ojeras profundas, y una de las picaduras en el cuello había empezado a abrirse en una pequeña úlcera que supuraba. Sí, don Ramón. Ahora voy. Fue sin querer queriendo quedarme dormido. Pero cuando intentó caminar, la pierna derecha le falló y cayó de rodillas. Un dolor lacerante le subió hasta la cadera, como si le estuvieran arrancando la carne con tenazas calientes. Dentro de la herida, los gusanos. Pequeños, blancos, voraces. Ya se alimentaban de los tejidos vivos, abriéndose paso hacia el músculo. La piel alrededor se había vuelto negruzca en los bordes, y un olor dulzón y podrido empezaba a emanar de él, aunque intentaba disimularlo tapándose con la camisa rota. Nadie se dio cuenta al principio. La Chilindrina lo ayudó a levantarse y notó que temblaba. Chavito, estás caliente. Tienes fiebre. Él negó con la cabeza, forzando esa sonrisa torcida que tanto usaba para esconder el miedo. No, es que hace calor. No le digas a nadie, por favor. No quiero que el profesor se enoje y no vuelva más por mi culpa. Doña Clotilde, desde su ventana, lo miró con sospecha. Ese niño huele raro. Como ha muerto. Deberían llevarlo al doctor. Pero don Ramón la calló. No invente, bruja del 71. El chamaco siempre anda sucio. Si le duele algo, que se aguante, como todos nosotros.
El profesor Girafales llegó poco después, elegantemente vestido, con un ramo de flores silvestres para doña Florinda. Qué hermoso día para continuar nuestra educación natural. ¿Dónde está el chavo? Ayer se portó un poco indisciplinado. Doña Florinda lo recibió con una sonrisa coqueta. Olvídese de ese niño, profesor. Siempre arruinando los momentos bonitos. Venga, siéntese aquí conmigo. El chavo se escondió detrás de unas macetas, rascándose las piernas con desesperación. Las ampollas habían reventado y de ellas salían hilillos de pus mezclado con sangre oscura. Al rascarse más fuerte, sintió algo sólido moverse bajo sus dedos. Un gusano pequeño, grueso, de unos 2 centímetros, blanco amarillento, emergió retorciéndose de una herida en la pantorrilla. El chavo lo miró horrorizado, con los ojos muy abiertos. ¿Qué es esto?, susurró. El gusano se retorcía en su palma, cubierto de sangre y trocitos de su propia carne. Sintió náuseas y lo tiró al suelo, aplastándolo con el pie, pero el dolor no paró. Sabía que había más adentro. Muchos más. La infestación del gusano come carne, la temida miasis por larvas de mosca, avanzaba rápido en la humedad del trópico mexicano de los años 70, donde los remedios caseros eran lo único que tenían los pobres. Los huevos depositados por los mosquitos en la laguna estancada habían eclosionado dentro de su cuerpo, y las larvas devoraban tejido sano, músculo, incluso empezaban a acercarse a los vasos sanguíneos. Cada movimiento le provocaba un dolor inhumano, como si le estuvieran comiendo vivo desde dentro. Por la tarde, el malestar ya era imposible de ocultar del todo. Sudaba profusamente, la fiebre le subía y bajaba, y un olor a putrefacción lo seguía como una sombra. Cuando doña Florinda pasó cerca, arrugó la nariz. ¡Qué peste! ¿Quién dejó comida echada a perder? Kiko se tapó la nariz. Es el chavo, mamá. Huele a muerto. Que se vaya lejos. El señor Barriga, que seguía allí presionando por la renta, miró al niño con desprecio. Si está enfermo, que no contagie. Yo no pago doctor para nadie. Solo la Chilindrina se acercó de verdad. Lo encontró sentado en un rincón, abrazándose las rodillas, con lágrimas silenciosas rodando por sus mejillas sucias. Chavito. Dime qué tienes. No me mientas. Él levantó la mirada, rota de dolor y vergüenza. Me picaron muchos mosquitos en la laguna. Duele mucho, Chilindrina. Pero no le digas a nadie. No quiero que don Ramón se enoje más, ni que el profesor deje de venir por mi culpa. Ellos ya tienen bastantes problemas. Yo solo soy una molestia. La Chilindrina le tomó la mano y sintió la piel ardiendo. Pero chavito, estás muy mal. Mira tus piernas. Las heridas ahora eran más grandes, con bordes necróticos negros, y al presionar una de ellas, varios gusanos blancos y gordos salieron retorciéndose, alimentándose de la carne viva. El olor era insoportable, dulce y metálico. La niña retrocedió asustada, pero no lo abandonó. Tenemos que decírselo a alguien. Por favor. El chavo negó con la cabeza, temblando. No. Por favor. Mañana se me pasa. Fue sin querer queriendo meterme en esa agua sucia. No quiero preocuparlos. Dentro de su cuerpo, las larvas seguían su festín. Devoraban el tejido subcutáneo, abrían túneles en los músculos de las piernas, y algunas ya migraban hacia el abdomen. El dolor era constante, desgarrador, como si le estuvieran arrancando pedazos de carne con los dientes. Por la noche, solo en su barril, el chavo lloró en silencio mientras se rascaba hasta sangrar. Afuera, la vecindad seguía su rutina. Don Ramón gritando por la renta, Ki corriendo con sus juguetes, doña Florinda y el profesor charlando románticamente, el señor Barriga contando billetes.
Nadie imaginaba que dentro de ese barril viejo, un niño de 8 años se estaba comiendo vivo, ocultando su agonía para no molestar. El terror se instalaba lento. El miedo a morir solo, el miedo a ser una carga, el miedo a que nadie lo extrañara. Y las larvas seguían comiendo, incansables, en la oscuridad. El lunes por la mañana la vecindad despertó bajo un cielo plomizo que amenazaba lluvia, como si el mundo entero se preparara para un entierro. El chavo ya no podía caminar. Las piernas se le habían hinchado hasta el doble de su tamaño normal. La piel, antes morena, ahora era un mapa de necrosis negra y verdosa que supuraba un líquido espeso y maloliente, mezcla de pus, sangre y trozos de tejido descompuesto. Al intentar levantarse dentro del barril, un dolor cegador le atravesó todo el cuerpo. Las larvas del gusano come carne habían avanzado sin piedad durante la noche. Docenas de ellas, gruesas, blancas y con pequeñas espinas, se retorcían visibles en las heridas abiertas, devorando músculo, tendones y grasa. Algunas ya habían perforado más profundo, llegando casi al hueso de la tibia, dejando túneles sangrantes por donde salía un olor putrefacto que impregnaba el aire alrededor del barril. El chavo se miró las piernas con ojos vidriosos de fiebre y terror puro. Dios mío. ¿Qué me está pasando? Murmuró con voz quebrada, esa misma voz infantil que siempre había usado para pedir perdón por existir. Un gusano grande emergió lentamente de una úlcera en el muslo, retorciéndose y llevando consigo un pedazo de carne viva del chavo. Él lo arrancó con dedos temblorosos, pero al hacerlo, más larvas salieron en cascada, cayendo al suelo del barril entre hilos de sangre oscura y trozos de su propia piel necrosada. El dolor era indescriptible. Como si le estuvieran masticando las piernas desde dentro con miles de dientes diminutos y afilados. Afuera, la rutina cruel continuaba. Don Ramón gritaba desde su puerta mientras barría con furia. Chavo. Sal de una vez y ayuda con la limpieza. Siempre holgazaneando como si el mundo te debiera algo. El señor Barriga había regresado con ñoño, carpeta en mano, exigiendo el pago inmediato. Don Ramón, esta es la última vez. Si no tiene el dinero hoy, mañana viene el juez y lo saca a la calle. ñoño, no te acerques a ese barril, huele a demonios. ñoño, con los ojos muy abiertos, murmuró. Papá. Ese olor es de gangrena. En el libro de ciencias dice que si no se trata rápido. Su padre lo interrumpió con un golpe seco en la cabeza. Deja de leer tonterías y ayúdame a contar. Doña Florinda, arreglándose el cabello para recibir al profesor Girafales que venía de visita, arrugó la nariz al pasar cerca. ¡Qué asco! Alguien tiene que limpiar ese barril antes de que nos contagie a todos. Kiko, mi vida, no te acerques, que ese niño siempre trae problemas. Kiko, comiendo un dulce, se rió con malicia. Seguro el mugroso se murió adentro. Así ya no me roba mis cosas. La Chilindrina fue la única que se acercó corriendo, con el corazón encogido. Chavito. Ábreme. Por favor. Cuando levantó la tapa del barril, el hedor la golpeó como un puñetazo. El chavo estaba acurrucado, pálido como un muerto, con lágrimas silenciosas corriendo por sus mejillas sucias. Las heridas en las piernas eran un espectáculo de horror. Carne viva expuesta, gusanos blancos gordos moviéndose en masa, algunos ya subiendo hacia el abdomen, donde la piel empezaba a mostrar manchas oscuras. Chilindrina. Duele mucho. No les digas. No quiero que se enojen por mi culpa. Susurró él con voz apenas audible, intentando cubrir las heridas con las manos temblorosas. Un gusano grande salió de su pantorrilla y cayó al suelo, retorciéndose entre sangre y pedazos de músculo. La Chilindrina gritó aterrorizada. Ayuda. Alguien ayude. El chavo se está muriendo. Sus gritos alertaron a todos. Don Ramón se acercó primero, molesto. ¿Ahora qué hiciste, menso?
Al ver las piernas del niño, palideció y retrocedió. ¡Por Dios! ¿Qué es eso? Doña Clotilde salió corriendo de su casa. Se los dije. Ese niño traía mala cara desde ayer. Hay que llevarlo al doctor ya. El profesor Girafales llegó en ese momento, todavía con su sonrisa romántica para doña Florinda, pero al ver la escena su rostro se descompuso. ¡Santo cielo! Esto es grave. Hay que llamar una ambulancia. Doña Florinda se tapó la boca con horror. ¡Qué cosa tan asquerosa! Pobre niño. Fue por andarse metiendo en problemas otra vez. Kiko se escondió detrás de su mamá, asqueado. Mamá, dile que se vaya. Huele horrible. El señor Barriga, incluso en ese momento, frunció el ceño. Primero que me paguen la renta atrasada. Después veremos el doctor. No voy a gastar en ambulancias por un niño que ni renta paga. Pero ya era demasiado tarde. Las larvas del gusano come carne habían proliferado de forma descontrolada en el cuerpo debilitado del chavo. Mientras lo sacaban del barril entre todos. Don Ramón cargándolo con asco y miedo, la Chilindrina llorando sin consuelo, más gusanos emergían de las heridas abiertas en el torso y los brazos. El chavo gemía de dolor, un llanto bajo y continuo que rompía el alma. Duele mucho. Perdónenme por molestar. Fue sin querer queriendo. Las larvas habían alcanzado órganos internos. Una de ellas asomó por una úlcera cerca del ombligo, retorciéndose y arrastrando tejido intestinal parcialmente digerido. El olor a muerte era insoportable. En la vecindad de los años 70, sin antibióticos potentes ni atención médica inmediata para los pobres, la miasis invasiva avanzaba como un fuego voraz. El chavo deliraba por la fiebre altísima. Mamá. ¿Dónde estás? No quiero estar solo. Chilindrina, no te vayas. La niña le apretaba la mano, sollozando. No te mueras, chavito. Eres mi único amigo. Lo llevaron a la posta médica más cercana en un taxi viejo que don Ramón consiguió a gritos. El doctor, un hombre cansado con bata manchada, los miró con lástima y horror al examinarlo. Esto es miasis por larvas de mosca de la carne. Infestación masiva. Las larvas están comiendo todo el tejido vivo. Llegó demasiado tarde. El niño está en septicemia avanzada. Intentaron extraer las larvas visibles, pero había cientos más adentro, devorando desde el interior. El chavo, en la camilla improvisada, abrió los ojos por última vez. Miró a la Chilindrina, que lloraba desconsolada a su lado, a don Ramón que por primera vez parecía arrepentido, a Kiko que se había quedado callado en un rincón, al profesor Girafales que rezaba en voz baja, a doña Florinda que evitaba mirar las heridas sangrantes, al señor Barriga que guardaba silencio incómodo. No se enojen. Yo solo quería ver la laguna bonita. Perdón por la renta. Perdón por todo. Una larva gruesa salió de su cuello en ese momento, retorciéndose entre sangre fresca. El chavo tuvo un último espasmo de dolor inhumano, arqueando el cuerpo mientras las larvas seguían su banquete invisible en sus pulmones y corazón. Luego, simplemente se quedó quieto. Murió a las 11 de la mañana, con los ojos abiertos mirando al techo sucio de la posta, como si todavía pidiera perdón por haber existido. El entierro fue triste y pobre, en el panteón municipal de la colonia. Solo unos cuantos asistieron. La Chilindrina lloraba sin consuelo abrazada a don Ramón, quien por primera vez no tenía palabras duras y solo repetía en voz baja. Era un buen chamaco. Solo un buen chamaco. Doña Florinda y Kiko llevaron flores baratas. El profesor Girafales pronunció unas palabras huecas sobre la fragilidad de la vida. El señor Barriga canceló la deuda de ese mes por compasión, pero nadie lo creyó del todo. Doña Clotilde murmuró oraciones antiguas. Ñoño se quedó mirando la tumba pequeña, pensando en sus libros de ciencias que nadie había escuchado a tiempo.
Días después, la vecindad volvió a su rutina, pero ya nada fue igual. El barril vacío recordaba a todos el precio de la indiferencia. Don Ramón a veces se quedaba mirando el patio y susurraba: si le hubiéramos hecho caso. La Chilindrina ya no jugaba con las mismas ganas. A veces se sentaba sola y decía: el chavo nunca molestaba. Solo quería que lo quisiéramos. Kiko dejó de presumir tanto, y doña Florinda evitaba pasar cerca del lugar donde había estado el barril. El profesor Girafales ya no hablaba tanto de excursiones al campo. El señor Barriga cobraba la renta con menos gritos. Todos cargaban una culpa silenciosa. La de haber ignorado las señales, la de haber priorizado sus problemas pequeños sobre el dolor de un niño que solo quería no ser una carga. Porque en esa vecindad de los años 70 en México, donde la pobreza mordía más fuerte que cualquier gusano, aprendieron de la peor manera que a veces el verdadero horror no está en las larvas que comen la carne, sino en la ceguera de los que miran hacia otro lado mientras un niño se muere solo, pidiendo perdón por sufrir. El chavo se fue sin hacer ruido, como siempre, dejando un vacío que nadie pudo llenar y una lección que llegó demasiado tarde. Que la indiferencia también devora, y que a veces, cuando uno se da cuenta, ya no queda nada más que recuerdos y arrepentimiento eterno. ¡Toma! No te doy otra más porque presta para que te algo.